tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Calle Libertad. Hoy hemos vuelto de nuevo a nuestros estudios de Onda Luz Televisión, después de un cierto exilio. Durante unos meses hemos estado en el Hotel Senator. Nuestro programa de hoy tiene un invitado de lujo. Se llama Antonio Barreda. Él es licenciado en Geografía e Historia. Él ha estado trabajando en la administración, fue sindicalista de la primera jornada y también ha estado siguiendo la pista de varios casos de corrupción aquí en Andalucía, junto con su compañero y amigo Pedro Tena. Es coautor con él de dos libros ya titulados La tela de araña, y yo le doy la bienvenida hoy. Muchas gracias por estar aquí, Antonio, con nosotros. Gracias a vosotros por la magnífica invitación que me habéis cursado. Antonio, tú no eres gaditano, tú naces en Sevilla, quizás. Sí. Tus primeros años son... ¿Vives allí en Sevilla? ¿Dónde estudiaste? Hombre, yo estudié en un instituto público, pues ya que está tan de moda lo público, estudié en un instituto público, con unos medios que no tienen nada que ver con la educación de hoy. Pero sí recuerdo que nos cogió muy profundamente lo que era la transición democrática. Nosotros, yo creo que fuimos la primera generación de la libertad en España, y eso sí lo hemos... nuestros poros del cuerpo han bebido de esa libertad que había en España. Y después ya de ahí en la Universidad de Sevilla. Sí, un momento, vamos a ir, si te parece, por parte. ¿De qué zona de Sevilla? Yo nací en en la parte de la Macarena, tirando para la Puerta Carmona. Para la Puerta Carmona, por la Ronda, ¿no? Sí. ¿Y qué fuiste? ¿A qué colegio fuiste entonces? Fui a San Juan Bosco, donde San Juan Bosco. Marta del Castillo. Sí, por Salesianos, ¿no? Sí, cerca de Salesianos, efectivamente. San Juan Bosco, que es el colegio donde estudiaba Marta del Castillo. ¿Y ahí hiciste todo el bachillerato? No, ahí hice me has dicho lo de instituto. En la época nuestra solo era esta EGB, y de ahí saltamos ya a un instituto ¿A qué instituto público. estuviste allí? Tuve la suerte de ir a Ramón Carande. Un buen instituto. Un buen instituto de Sevilla. Tiene buenos recuerdos, me imagino. Sí, ¿no? sí, magnífico. ¿También del colegio? Del colegio también, magnífico. ¿Y tuviste algún profesor que te marcara más, o recuerda a alguien con especial cariño? En general, bien todo. Hay muchísimos profesores, pero recuerdo que en literatura teníamos a Rodríguez Almodóvar, el gran autor de cuentos andaluces, y las clases con este hombre siempre las recordaré. Unas clases magníficas. Antonio, finalmente elegiste la carrera de Historia. ¿Barajaste alguna otra posibilidad? ¿Cómo se te ocurrió tirar por ahí? ¿Ya era buen estudiante de Historia en el bachillerato? Era el que sacaba mejor nota en el bachillerato de Historia, y ya en la facultad opté por la especialidad de Geografía, que es la especialidad que tomé dentro de la carrera universitaria. Pero la historia siempre me ha encantado, y siempre estoy sujeto a miles de revistas, desde National Geographic hasta las últimas revistas de historia que podéis ver de cualquier tomo de historia que salga. Sí. Estoy suscrito a todo. Entonces, yo también soy licenciado y estuve allí en la fábrica de tabaco, en la antigua fábrica de tabaco. Tú estarías también por allí. Y estaba todavía Rubio en geografía, ya seríamos mayor. Sí, no, Rubio, un gran profesor. Se jubiló cuando ya estaba yo allí, era la época en que ¿Te dio clase? Y me dio mi clase en quinto. Me dio biogeografía. Magnífico profesor. Magnífico. Estupendo, gran persona. Y sobre todo nos transmitió algo que en la facultad siempre nos transmitieron, que se ha perdido en la educación de hoy, que es el espíritu crítico. Sí. Ese espíritu crítico del hombre natural, que no se cree en los mensajes que te llegan, que pongan en duda todos los mensajes que te cuentan. Ese espíritu, eso ha desaparecido en España. Aquí ya hay grandes contadores de mentiras, y el público bebe de esas mentiras sin preguntarse si lo que le están contando es verdad o es mentira. También tuve la suerte de tener en tercero, en Historia Moderna, a León Carlos Álvarez Santaló. Carlos Álvarez, hombre. Unas clases maravillosas de León Carlos Álvarez. ¿Vive todavía? ¿Tú sabes si no lo sé si vive? Pero yo recuerdo especialmente las clases de León Carlos Álvarez Santaló, porque aparte de un maestro, fue un auténtico enseñante y un magnífico profesor que nos enseñó a pensar, que es algo que en las facultades de hoy en día ya ha dejado de existir. El pensar, el pensamiento. De hecho, él no nos daba historia, es decir, nos daba pensamiento.
Y había muy buenos profesores, recuerdo, en aquella época, vamos, por lo menos en la que yo estudié. Claro, tú habrás estudiado más tarde, porque tú eres de qué años Del fueron. 85 al 90. Claro, unos cuantos años después. Bueno, que había yo. grandes catedráticos de... ¿Comellas, por ejemplo, estaba? Estaba Comellas. Sí. Comellas, Historia Contemporánea de España, Un gran... que se jubiló también. Cuando, Sí. es que cuando yo llego allí, llega la jornada Claro. de la jubilación de todas estas personas. Tú no tuviste aladero de Historia Media, seguramente, que era un, No, un magnífico. tuve a un señor, Sánchez Herrero, Sánchez Herrero. que también era La muy Historia bueno. Media, sí, Historia de las ese medias. estuvo en Cádiz también. Sí, Sánchez Herrero, un magnífico profesor, vamos. Bueno, entonces, ¿me has dicho por qué escogiste Historia? Escogí Historia porque era lo que siempre he tenido ese gusanillo del origen del hombre, del pensamiento del hombre, de la evolución del hombre y sobre todo de vivir, de trocear lo que es la parcela del conocimiento humano. Lo que pasaba en el Imperio Romano no tiene nada que ver con la Edad Media, no tiene nada que ver con la historia moderna, no tiene nada que ver con la contemporánea. Y hay una evolución de pensamiento y hay una evolución de la sociedad. Hay dos grandes revoluciones en la historia, que es la revolución neolítica, donde el hombre pasa de ser recolector a ser estar estático, a crear las ciudades. Y la industrial. Y otra que es la gran revolución francesa, que rompe todos los esquemas que vienen desde la época antigua, de la Edad Media, rompe todo ese esquema mental que existía en la sociedad, la gran revolución francesa. Y trae lo que es hoy la gran igualdad, ¿no? De los seres humanos, y sobre todo el pensamiento. Bueno, después no has desarrollado en realidad, digamos, aunque digamos lo que has hecho se parece o tiene relación con la disciplina de la historia, porque es análisis sociológico, análisis de lo que está pasando, de las fuerzas políticas, pero no te has dedicado especialmente a, por ejemplo, a la enseñanza o como... No, a mí incluso llegué a ser un sobresaliente en el curso de adaptación psicopedagógica en la Universidad de Sevilla, pero a mí me gustaba más otra cosa. Sí. La enseñanza a mí no me atraía en especial, me atraía otra cosa, me atraía otras vivencias. Yo en esa época en mi vida estaba en otras historias también personales, estaba en otros momentos y el hombre es el momento y sus circunstancias. Claro. Y en aquella época tenía yo otras historias. Digamos, tú vienes de la izquierda un poco, como todos los que estamos. En aquel momento entras en la administración, me parece, según los datos que tengo. Yo era en aquella época, recuerdo, fui aprendiz de astillero, de aquellos aprendices de astilleros que después entraban con un contrato en los astilleros. Nos cogió de lleno la reconversión naval y esa reconversión naval pues nos desplazó a todos a la calle, nos dieron una indemnización y todos más o menos tuvimos que buscarnos la vida. Yo tuve la suerte de entrar en la Junta de Andalucía en el año 86 y desde entonces he vivido toda esa vida administrativa en la Junta de Andalucía, de unas consejerías a otras. Y últimamente ahora trabajo en la Diputación de Cádiz de asesor. Eras sindicalista desde el principio, ¿no? Sí, los años 89, Ahí después del 14D, fue cuando hubo una masa de gente de la administración pública, nos entramos en este caso yo entré en la Unión General de Trabajadores e incluso llegué a formar parte de la ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos de Sevilla, incluso estuve cuando llegó Manuel Pastrana a la Federación de Servicios Públicos de Andalucía. Formé parte en el Departamento de Personal Laboral dentro de aquella ejecutiva. Antonio, ¿se parecen en algo los sindicatos actuales a aquellos que conocimos de los 80? Bueno, yo cuando llegué al sindicato no había ni folio, o sea, no había dinero ni para comprar folio. Además, para más INRI estalló entero el drama de la IGS, el tema de la PSV, el tema de Unial, y entonces allí había una guerra terrible porque el 14D implicó que la UGT rompía con el partido, Nicolás Redondo entregaba los actas de diputados, se produjo la gran huelga general y ahí había un ambiente, un caldo de cultivo magnífico. Que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con la de hoy. Ese sindicalismo de entrega, de lucha, de no haber horas, de no tener familia, de saltarte las comidas, eso hoy en día nos hemos funcionalizado. También el sindicato ha sufrido un proceso en el que los funcionarios han tomado el control de los sindicatos. Y cuando la Federación de Servicios Públicos, la FETE, que son las grandes federaciones que maneja el sindicato, controla el sindicato, los viejos siempre nos contaban que si el metal o la construcción no manejan o gobiernan en el sindicato, ¿qué clase de sindicato era este? ¿Qué cojones de sindicato era este?
Y eso lo hemos vivido, y vivimos esa lucha entre Lito y entre Cándido Méndez, lo vivimos desde dentro, y los viejos siempre nos contaban, y siempre, nunca olvidaron, que mientras el metal o la construcción dirijan los sindicatos, esto no tiene salida. Tú estuviste varios años en la dirección, como has dicho, Sí. Estuviste en la ejecutiva incluso. Sí, en el Departamento de Personal Laboral. ¿Cómo fueron aquellos años de dirección? ¿Y en qué momento empiezas ya tú a ver las cosas? Hombre, yo fui el portavoz del órgano paritario de la Junta de Andalucía de Personal Laboral, un órgano que representa los derechos de 25.000 trabajadores. Incluso llegué a ser, y negocié, el cuarto convenio colectivo. Fui portavoz de la Unión General de Trabajadores en esa negociación del convenio, que duró bastantes meses, pero que yo creo que fue uno de los mejores convenios que ha tenido la Administración de la Junta de Andalucía. Después ha venido el sexto convenio, que no han tenido bemoles de negociarlo, lleva prorrogado bastantes años, cuando no hay que tener miedo a denunciar los convenios y negociarlos. El convenio de la Junta de Andalucía lleva muchísimos años prorrogados, y muchísimos años que no se han sentado. Mucho me temo que es porque no han querido que en la calle haya una movilización de los trabajadores de la Junta. Una movilización que sí les ha estallado a ellos cuando sacan el decreto famoso para estabilizar a lo que se le ha denominado la administración paralela, que es una tercera administración que creó la Junta de Andalucía, que creó el Partido Socialista, una administración que ha estado nutriéndose de la Junta de Andalucía y suplantando en muchísimas ocasiones el papel de la propia administración andaluza. Entonces, ¿cuándo empiezas tú a ver que el sindicato no es como tú lo ves, lo que tú aspiras a que sea una sociedad más justa? ¿Cuándo empiezas tú a distanciarte del empezamos a ver cierta historia cuando, precisamente con la llegada de Manolo Pastrana, que fue el secretario general saliente de la UGT, nos dimos cuenta de que la lucha que teníamos contra la administración, que en definitiva eran nuestros empresarios, había vasos comunicantes raros, vasos comunicantes entre la dirección y los dirigentes del PSOE del Partido Socialista. Una especie de sindicato vertical. Y eso no nos gustaba. No nos gustaba porque había cierta cosa que no sabías tú si cuando tú negociabas habían negociado por ti antes. Y eso sí nos hizo encender las alarmas y retirarnos a nuestros cuarteles de invierno. Cada uno sí nos retirábamos a nuestros comités de empresa, a nuestras juntas de personal, y desde allí continuábamos la acción sindical, una acción sindical que nunca hemos dejado de ejercer. ¿Y tú has seguido entonces perteneciendo a la UGT? Yo dejé la UGT sobre el año 2007, 2008. Te has llevado 20 y tantos años, ¿no? Sí, me lleva muchísimos años afiliado a la UGT. He sido miembro de la UGT, he sido dirigente, he sido delegado sindical, he sido miembro de comité de empresa, he sido secretario general de sesiones sindicales y he sido incluso presidente del comité de empresa conjunto de la Consejería de Salud y SAS. Antonio, ¿qué ha pasado con la UGT últimamente? Ahí ha habido casos... Hombre, con la UGT es un modelo de sindicalismo que es un modelo que trajo Manuel Pastrana, que a nosotros no nos ha gustado. Un modelo que está secuestrado, bajo mi punto de vista, por una federación, que es la Federación de Servicios Públicos, que tiene Antonio Tirado al frente desde hace también muchísimos años, que tiene a la acción sindical, le hemos denominado nosotros que lo ha metido en una acción sindical de vía muerta. No hay acción sindical, se adolece de acción sindical. Lo único que los dirigentes, en este caso la UGT Andalucía, se han dedicado a firmar unos acuerdos de concertación que han fabricado 1 millón de parados en Andalucía con toda la crisis que hemos visto, y unos acuerdos de concertación que hoy por hoy se han demostrado que han sido una quimera para la sociedad andaluza. Antonio, se habla de Andalucía como un régimen. ¿Cómo definirías tú? Bueno, nosotros planteábamos incluso una teoría que es la que demostramos o intentamos demostrar en los 2 libros que hemos publicado, que por cierto los 2 lo pueden descargar gratis en nuestra página digital por andalucialibre.es, que tienen ahí la tela de araña 1 y la tela de araña 2. La tela de araña 2 queremos demostrar cómo el Partido Socialista ocupa toda la sociedad andaluza, desde la transformación de la administración pública, que es el capítulo 1, cómo se crea la Junta de Andalucía, y por primera vez en la historia se hace una estructura ordenada de cuál ha sido el proceso de estabilidad de la Junta de Andalucía desde los años 90, que es la primera oferta pública de empleo, porque
los primeros que llegan a la administración autonómica son los preautonómicos y los que se les llamó después transitorios. A los preautonómicos se les hace una prueba que está recurrida y que el Tribunal Constitucional dijo que sí. Una prueba que era, por ejemplo, el Grupo A, te llevas el examen a tu casa, lo haces y lo presentas al tribunal en un plazo máximo de 20 días. Entonces, en definitiva era una oposición restringida. Pero el Tribunal Constitucional dijo que por una sola vez que fuera para adelante y se estabilizaron estos colectivos que eran transitorios y preautonómicos, y después ya sí empezaron las oposiciones puras y duras de la administración de la Junta en los primeros años, a partir de los años 90. Cuando hablas de la ocupación de la sociedad... Pero también, un inciso, también quiero añadir que se firmó un acuerdo de estabilidad, estando yo en el sindicato, un acuerdo de estabilidad que nadie conocía, ni nadie conoce, ni la sociedad andaluza conoce, que se firmó el 5 de noviembre para funcionarios y el 7 para personal laboral, que te decía que tanto los interinos como los laborales eventuales, si los procesos de oposición o los procesos de concursales ocupaban tu plaza, la Junta no te echaba a la calle, te reubicaba. Y es un acuerdo de estabilidad que no ha existido jamás en ninguna otra administración pública. ¿Se dio a conocer públicamente? No. La administración no lo ha sacado, ¿no? La administración nunca, pero sí ya al final hay sentencias que tumbaron este acuerdo de estabilidad. Sí, te iba a preguntar que la ocupación de la sociedad significa que ha habido una ocupación de colegios profesionales o de sindicatos intencionadamente. Bueno, nosotros pensamos que yo lo veía en la propia sociedad, ¿no? Desde las propias asociaciones de vecinos, los dirigentes eran destacados miembros de partidos políticos, ya no solamente los sindicatos, sino que los sindicatos en la UGT yo se veía la doble afiliación. También en comisiones obreras he visto determinada simpatía por determinados grupos políticos, y lo que sí hemos visto y intentamos demostrar en el libro, cómo es que en 30 años se ha construido un régimen en Andalucía, y en 30 años un régimen que tumbar un régimen es muy complicado, porque establece unas relaciones clientelares que son brutales, y derribar ese régimen tanto en la mentalidad de los andaluces, porque han tenido 30 años, esto al final es una evolución del pensamiento. Convencer a los andaluces que creen que Andalucía es el Silicon Valley de Europa, que Andalucía es lo mejor que hay en Europa, y que Andalucía es donde mejores colegios hay, donde mejores hospitales hay, que es la venta que nos han hecho durante 30 años. Pero el drama es que Andalucía está en la última cola de todas las estadísticas europeas, encabezando la cola del paro y terminando en las últimas colas y en las últimas encuestas de incluso la enseñanza, por de la enseñanza, de la sanidad pública. Renta per cápita. O sea, nos han convencido de que aquí había una mamá que era la Junta de Andalucía, que todo lo gestionaba maravillosamente, pero la realidad es otra completamente diferente. Los andaluces carecen de una serie de construcciones educativas, de construcciones empresariales. Aquí además hemos heredado la estructura franquista que creó el INI, los grandes astilleros. No había una mentalidad que la Junta de Andalucía haya provocado de emprendimiento. O sea, que ya adolecemos de una serie, porque todos los andaluces lo que quieren es ser funcionarios. Sí, no hay una mentalidad empresarial, no se ha fomentado. Como puede haber en Cataluña o en el País Vasco, y ese cambio de mentalidad requiere un ejercicio desde los propios poderes públicos, que nunca se ha ejercido. Aquí lo que nos han intentado es adormilar la crítica y adormilar el sentido de la realidad, deformar la realidad de tal forma que lo que veamos es lo que hay, no hay otra cosa. ¿Y la prensa? Hombre, la prensa, yo siempre, cuando he escrito, siempre le llamo una prensa adicta al régimen, que es una prensa que no tiene piedad con la oposición, y es una prensa que lo que se dedica es a alabar al régimen y a destrozar a la oposición. Antonio, y lo que es peor, la corrupción, ¿no? Tenemos unos índices de corrupción bastante... Que dicen que no existe. Yo recuerdo cuando salió el caso de los ERE, precisamente un caso que sale en Mercasevilla, que es un tema que sale precisamente porque unos empresarios quieren montar una escuela de hostelería en Mercasevilla y le piden una mordida
de 450.000 euros, una distracción de la subvención de 450.000 euros para montar la escuela de hostelería. Unos empresarios que graban la conversación y se la entregan a Juan Gallo, que es el jefe del gabinete de análisis institucionales de Manolo Chávez en aquella época, que al final lo entregan en juzgado, que niegan todo lo que está pasando, que se descubre que hay unos intrusos en el ERE de Mercasevilla, y a partir de ahí, tirando de ese hilo, pues ha salido toda la explosión de los ERE. Sí, un ERE, para que nuestro espectador un ERE es algo en principio legal, lo que pasa es que no se hizo de forma legal, ¿no? Claro, No se hicieron sí. las cosas así. Hay que plantear que el ERE es un instrumento que está en la legislación laboral, que efectivamente puede ser, como tú bien dices, que es legal, pero que no todas las empresas andaluzas tuvieron la oportunidad de acogerse a este ERE pagado por la administración, sino que eran aquellas empresas de la órbita del Partido Socialista las que se acogían y tuvieron esa oportunidad de esos ERE. Muchísimas empresas y muchísimos parados andaluces fueron al paro y no tuvieron ninguna oportunidad porque a nadie se les ofreció poder prejubilarse y poder acogerse a un expediente de regulación de empleo, como se acogieron en estas empresas de que están investigando la jueza Laya. Bueno, nos dicen que nos queda muy poco, Antonio, y ahora están los cursos de formación, ¿no? Sí. ¿Tú puedes explicar un poco qué es lo que está pasando con esos cursos? Sí, al hilo de los ERE, Sí. los cursos de formación, ¿qué es lo que pasa en los ERE? Y ya lo paso a los cursos de formación. En los ERE, según la argumentación tanto de la Cámara de Cuentas como de la jueza Laya, es que dinero finalista de los presupuestos de la Junta se traspasan a la agencia IDEA para evadir los controles de la intervención general. La administración paralela, ¿no? Una administración paralela, una huida del derecho administrativo. Entonces, eso es lo que la jueza Laya está viendo, cuánto se ha traspasado, porque ese es el sistema que se inventó, traspasar para no pasar los dinero público a través de administración paralela no tiene para no sufrir los controles de la administración. Efectivamente. Y entonces aquí, en la declaración de Guerrero, el director general de Empleo ya advirtió que donde estaba la manteca colorada no era aquí, era en la formación. Que había mucha más tela. Lo dijo él, ¿no? No lo dijo yo. Y entonces lo que está viendo, o lo que se está investigando, según estamos viendo, es que hay empresas que se dan de alta para cobrar la subvención cuando la cobran se dan de baja, el tema de la seguridad social, y una cosa muy importante, que es que muchos de estos cursos tenían compromisos de contratación y no se cumplieron estos compromisos de contratación. O sea que ahora mismo están en fase de investigación, y lo que sí pasa con de la formación es que el dinero se dio a las empresas, no se revisaron los expedientes como se tenían que haber revisado, y la policía está intentando ver si la revisión de estos expedientes se llevó a efecto y si se comprobó que los cursos se habían dado, que todo era legal, que había compromisos de contratación. Todo esto es lo que está en fase ahora mismo de investigación. ¿Llegó a haber alumnos ficticios? Al parecer, según estamos viendo en prensa por los informes de la UDE, incluso algunos medios de comunicación están sacando ahora, algunos parece que fueron ficticios. Antonio, terminamos. Tú ya estás un poco desligado de todo de las publicaciones que has hecho, pero estás siguiendo los casos, ¿no? Al día. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y hasta siempre, Antonio. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros. Venga. Y bueno, hacemos unos minutillos de publicidad y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte.